Bueno, vamos a arrancar con el Marqués de Sade, que es la historieta que hacía con guión de Blota en Satiricón. Acá estoy viendo que este número, por ejemplo, es del 74. Yo noto como mucha unión con el laburo de Fernández y Branca, con el mono relojero, sobre todo el mono relojero. Sé que eran amigos, sé que Sergio se admiraban mutuamente, digamos, y estoy viendo que es del 74. Satiricón dura hasta el 76, o sea, fueron 2 años. Y en esos 2 años la evolución del estilo pasa del Marqués, que es un estilo medio Crumb, medio mono relojero, pero también un poco de Robert Crumb ahí, al estilo más de la Pochi, donde todavía hay Crumb en la primer Pochi, pero ya después la última Pochi es su estilo, es Sergio Izquierdo Brown, es su manera de dibujar, que es una manera de dibujar menos redonda, digamos, menos de volúmenes redondos y más de construcción formal del dibujo, ¿viste? De construcción bien basado, digamos, bien parado, ¿viste? Vos ves los dibujitos y están siempre bien armaditos, bien plantados. Yo creo que ese es el estilo que dura de Sergio hasta las tapas de humor, digamos. Hasta las tapas de humor, hasta Leopoldo el Grande, digamos, con esa cosa súper construida, pasando por los figurones de la UMI, las caricaturas, digamos. Ese es el estilo que para mí más lo marca a Sergio, digamos. Y esa construcción de la figura bien parada, digamos, que lo caracteriza, ¿dónde te parece, además de que aparece en la Pochi, en qué momentos te parece a vos que aparece claramente, por ahí no solo en historietas, sino también en ilustraciones, en caricaturas, en otros trabajos? Y bueno, el laburo de mejor dibujo para mí de Sergio es Leopoldo el Grande, es los figurones de humor, es los bocetos y los dibujos de las tapas de humor. Veíamos el otro día que Cassioli dibuja las tapas de humor hasta el número 97, ¿sí? Y a partir del 98 entra Sergio, que ya había hecho un par de tapas mucho antes, pero entra con su dibujo como más, todos los números, digamos. Todos los números era dibujo de Sergio, color de Andrés. Y es donde yo creo que termina la dictadura, digamos, y pensábamos el otro día, por ahí es como una forma más amable en el dibujo que la que tenía Andrés Cassioli, es una forma más amable, es como entrar a la democracia con una caricatura más de buen gusto, no sé cómo decirlo, buen gusto sobre todo. Sergio era un tipo de un ambiente, digamos, donde se cultiva el buen gusto, es un tipo que ha visto de todo, ¿entendés? Era muy distinto de Andrés como personalidad, como de su origen, digamos. Andrés venía prácticamente de la isla Maciel o de por allá y Sergio venía más de zona norte, digamos. Entonces, su manera de mirar, su gusto, su construcción estética viene por otro lado, ¿viste? Entonces, siempre es buen gusto el dibujo. ¿Y cómo es? ¿Cómo se dice? Un tipo que, como es autodidacta, es intuitivo, digamos, en el buen gusto. Vos no sabes por qué el tipo dibuja bien, pero dibuja bien, ¿entendés? Que yo creo que es lo que le admiraban Nine, el mismo Cassioli, ¿entendés? Vos pensás que él hace las tapas de humor siendo un tipo que laburaba poco, digamos. Podría ser un tipo que hubiera sido menos respetado por sus pares. Sin embargo, era muy respetado porque era un dotado, digamos, era un talentoso. Lo notás en las esculturas, no sé si has visto esculturas de él, donde, ¿de dónde salió haciendo esculturas de este tipo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, en Leopoldo se ve claramente, en la Pochi también, el manejo de los volúmenes. Claro, los volúmenes. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Sí, es una bestia. Acá en ¿cómo se llama? Tinto y Comadreja, es el estilo anterior, es el que hablábamos más del Marqués, donde hay una construcción, pero hay una construcción más Segar, una construcción más Crumb, viste, más por ese lado. En cambio, posteriormente, lo que hacen humor, ya es, o en los figurones de la UMI, vos fíjate, esto es puro buen gusto. Es puro buen gusto, la construcción de la caricatura del personaje. Para mí era sobre todo un gran dibujante. Ahora tenía un color hermoso también. Mira esto. Es divino, es divino. Y siempre con una construcción muy sólida y de mucho buen gusto. Es hermoso. Pareciera que no tiene emparentado en corriente, digamos, de caricaturización. ¿De dónde viene? Y yo creo que él tiene que haber visto... Lo ves claramente en el Málaga Grenet, o sea, se ve que mamó, digamos... Pero yo creo que él algo de Málaga Grenet debe tener,
de Málaga o de Cao, algo tiene que haber visto, y también caricatura, de Cao sí, caricatura inglesa, Cao, sí. ¿viste? Punch. Él tiene que haber visto todo eso seguro. Y después yo creo que son esos tipos especiales, dotados. No lo podés, así como no lo podés agarrar en la vida, tampoco lo podés agarrar en su construcción de influencia, digamos. ¿Entendés? Ha tomado de todos lados. Había cosas que le gustaban y cosas que no. Por ejemplo, mirá, un dato curioso. No era un tipo que... Yo he visto muchos de los libros que él tenía y material que él tenía. Y no era de tener mucho Oski, por ejemplo. No. O Landru. ¿Sí? Entonces su dibujo va por el otro lado. Por el lado de la construcción, digamos, más formal del dibujo, sumándole el buen gusto. ¿Qué es buen gusto y cómo lo podemos saber? ¿Entendés? Podemos saber qué es mal gusto, podemos saber quién lo usa, Napoleón, por ejemplo. Y el tipo era... Ahora, ¿cómo definís el buen gusto? Es muy difícil de definirlo porque, bueno, pone un montón de patrones que son ¿cuáles? ¿Viste? Pero lo ves en su manera de resolver las cosas, ¿viste? Sí, por ahí los trabajos que estabas mostrando, Tinta y Comadreja y qué sé yo, se ve ahí cierta empatía con Napoleón, que estabas mencionando, por ejemplo. Sí, al principio podía ser un poco más rabioso, eran los 70, también estamos hablando de los 70, ¿no? Entonces, estoy seguro que ellos eran gente muy, muy informada, verían Krum, verían, todo eso lo veían segurísimo, veían el National Lampoon, todo ese tipo de cosas. Pero digamos, yo lo veo, si yo tengo que definir cuál es Izquierdo Brown, es el tipo que desde Pochi hasta lo último que hace en humor, marca ese estilo, ¿viste? Marca ese estilo. Tenemos esta historia muy linda que es, él hace esta caricatura de Chandler, ¿no? Con el gato en la cabeza. ¿Sí? Este gato, después lo toma Nine con Menem en las tapas de humor, y lo hace a Menem con el gato en la cabeza cuando se pone el quincho, ¿te acordás? Sí. Que Menem lo dibuja con un gato en la cabeza. Después pasa a un dibujante cuyo nombre no quiero acordarme, que dibuja a Menem con el gatito en la cabeza, y ese gatito después baja y se transforma en un personaje muy famoso de historieta. Esa es la historia del gato. Sí, este gato parece tomado de los afiches franceses, ¿no? Él tenía Le Joie Noir, ¿no? Le Joie Noir tiene la parada de Le Joie Noir. Ahora vos fijate que el tipo... Es muy lindo el... Claro, exactamente eso. Vos fijate cómo él dibuja tinta. Un tipo intuitivo totalmente, digamos que aprendió solo. Sin embargo, maneja todo ahí adentro, ¿entendés? La postura es excelente. Todos los valores, la postura, digamos, desde la construcción del personaje. Toda la expresión, está todo. Hasta el pasado a tinta mismo. Es magistral, es hermoso. Yo creo que por eso Nine lo quería o lo admiraba desde ese lado, ¿viste? De un tipo que tenía el don. Sí. Hay una cosa interesantísima en él en comparación, digamos, con otros, que es la expresión de los personajes. Todos los personajes tienen una expresión, ¿no? Mirá la Pochi, por ejemplo. Sí. Sobre todo, ¿sabés dónde se ve? Ves lo que está sintiendo el personaje y lo que quiere aparentar, además, ¿no? Vos en la Pochi tenés acá lo ves, probablemente una no cierta caricatura de... Perdóname. Una cierta caricatura yo creo de Isabel Sarli, viéndola así, un poquito. No sé, a mí me parece. Pero no importa, al margen de eso, es un personaje. Lo interesante es que cuando él hace historietas de caricaturas, ¿sí? Cuando hace a Galtieri, cuando hace a Alfonsín, o lo otro, también está toda esa riqueza de expresiones. Vos habitualmente haces una caricatura que es un tipo ahí, ¿no? La caricatura puede estarse riendo, contento, pero es una sola. Él lo hace en cualquiera de sus volúmenes, en cualquiera de sus... puesto en situación. Claro, puesto en situación, de atrás, de adelante, de costado, corriendo, contento. Lo que sea lo hace y sigue siendo la caricatura del tipo. Eso es lindo, porque lo toma, puede agarrar esa forma y hacer lo que quiera con eso. Y sigue siendo que no es fácil. ¿Y cómo lo sentís a él como narrador, ya siguiendo esto que estás diciendo? Perfecto. Yo no como narrador, como historietista, digo. No lo había pensado, no lo había evaluado nunca. Pero si vos mirás las historietas, sobre todo Leopoldo, bueno, que andarán por ahí, no quiero hacer ruido, te
te das cuenta que está perfectamente contado. ¿Cómo te das cuenta que está contado? Porque lo lees naturalmente. No le encontrás, no te hace ruido nada. Vos lo lees y nada te hace ruido, ¿entendés? Es fácil. Te es natural, fluido. te es natural. Te es natural de leer. Ahora, si uno lo evalúa como, o si él mismo se veía como historietista, o cuánto, digamos, cuánto interés tenía en la historieta, yo ahí ya no lo sé. No sé cuánto interés tenía él en la historieta más que en el dibujo. Tenía interés, vamos a su biblioteca, que es siempre en su biblioteca. Sí, totalmente, ahí conoces a la persona. Era Segar, o sea, Diego además también quería que venga porque ha visto la biblioteca de papá. Había mucho de Segar, había mucho de Cram y había mucho de Herriman. Y había una rareza que para mí siempre me atrajo mucho, en lo que decía que eran las historietas de Fenninger. Bueno. Fenninger era un pintor, pero que Sí, hizo historieta, un pintor de la Bauhaus, pero que hizo historietas, Kinder Kids, sí. Claro. Kinder Kids, que era muy loca. Y bueno, ahí hay algo de la construcción. Con Crazy Cat. Ahí hay algo de la construcción. Y bueno, yo no quiero meter púa, pero digo, Dale. cuando narra, tenés que mirar los dibujos de un solo dibujo. Digo, creo que una diferencia de las tapas de papá es que hay narración por cómo plantea la tapa. Vos ves una historia en una sola pieza, que no hay tanta narración en otras tapas. Sí, porque hay un personaje en una situación, ves que está metido y está reaccionando frente a algo, hay contenido, un relato. Donde lo que estás haciendo puede haber es contenido, un relato. Riéndote del personaje, simplemente burlándote. Sí. Andrés también tiene tapas narradas que son generalmente las más famosas. Como Sí, es verdad, en las tapas hay más narración que... Hay narración, sí. pero digamos, en las de Andrés por ahí había algunas son posteriores. Y las de papá narran más, me parece. Sí, pero yo sí, estoy de acuerdo. Es mi viejo, estoy de acuerdo. Pero estoy de hay acuerdo. narración en un dibujo de una viñeta. Seguramente... Las de Cassioli, perdón, ¿no? Pero me parece, estoy hablando todo de memoria, me parece que es posterior el tema de armar escenas, situaciones, ¿me entendés? Hacer un montaje y una composición de personajes actuando y haciendo, si no están posando los personajes, ¿me entendés? Tenés más los personajes como el humor. Al comienzo lo tenés a Menotti posando, sí, y bastante otro, adelante también, o varias figuras. Sí. Posando hoy mismo en Satiricón. Obviamente, digamos, alguna ¿no? anécdota siempre hay. Hay un relato y un contexto, porque está hablando de la actualidad, etcétera. Pero digo que no hay personajes en situación como, Leopoldo se está mirando en el espejo, está haciendo un algo Ahí tenés y es otro, pescado por el dibujante en esa intimidad, ¿me entendés? Sí. Haciendo algo. Sí. No Yo no sé cuánto colaboraría con la... ¿Vos sabés si colaboraba con las ideas de la tapa? Papá, a ver, las ideas de tapa se hacían en reacción. Esto te lo puede decir Tomás. Pero yo lo que siempre noté, más allá de que Tomás siempre insiste en que las ideas vienen a la reacción, es que las ideas se hacían también en la reacción para las tapas que dibujaba Andrés. Sí. No es solo la idea, es cómo redactes vos la idea. Sí, total. Entonces, lo que yo digo también es en las colaboraciones, cuando vos decís lo de Andrés, es imposible dibujar con alguien, también para papá, y no empezar a tomar algunos recursos, o empieza a haber una simbiosis en las colaboraciones, ¿no? Y yo creo que también Andrés empieza a narrar más cuando papá empieza a dibujar más las tapas, porque empieza como a enganchar esa narrativa. Yo creo que había entre los tres una sana competencia por ver quién la tenía más... Sí. Linda. Porque los tres, vos mirabas, el tipo dibujaba, el otro veía lo que dibujaba, mirá lo que trajo y mirá lo que trajo Nine. Entonces vos ves las tapas que hacen Nine y Sergio, y se te caen las lágrimas de lo lindo que es eso, ¿entendés? La tapa de la cigarra, de la que está colgada en la muestra, ¿viste? Es espectacular en todo sentido. Y las que hacía con Andrés también. Yo siempre, el otro día miraba la que hizo con la que está Viñone tapando los agujeros del dique que ya explota, ¿viste? Con Nicolaides arriba. Es hermoso, todo es hermoso. Es hermoso hasta como Cassioli entiende, porque hay que entenderlo también, el dibujo del otro, ¿entendés? Vos tenés que entender lo que el tipo está queriendo hacer en el boceto, ¿sí? Sergio dibuja, boceta en gris, y de atrás viene el Tano y pinta, entendiendo las formas y la visión de la manera de ver de Sergio. Y en el caso de Nine ha sido más difícil todavía, porque Nine se debía sentir, digamos, atado al dibujo de Sergio. Por eso después cuando se suelta hace otra, hincha de Nine. Es pero otra por ahí cosa. tenés un boceto de papá y el color de Nine encima, y era bastante fiel.
A Carlos le gustaba mucho el dibujo de papá. Esto es algo que me ha dicho Carlos. Seguro. Pero había bastante respeto. Ahí tenés ese. Oh. Y por ahí, fíjate que entre las tapas que tenés por ahí abajo, abajo de esa. ¿Esta no es? ¿Esta no es la de Weber? Esa. Ah, sí. Y fíjate que, por ejemplo, yo lo único que nunca me gustó en la tapa fue la boca de Caputo. No, la cagó con los pies el maestro Nine. Nine Porque mirá que bien paradito que está acá, ¿ves? Que es algo que Sí. a mí me sonaba raro, digo, qué raro que lo hayan parado qué raro que lo hayan parado tan recto abajo, siendo que está un poco en perspectiva. Y si mirás el dibujo de... Lo que pasa que es impresionante, ves los dos y los dos son increíbles, pero si mirás los pies están perfectos, porque tu viejo no podía parar mal, un tipo, ¿entendés? Ahora mira esto, vos ves esto y llorás, boludo, no se puede creer. De otro planeta. Esto tiene que estar expuesto junto, ¿ves? Sería la idea. No, dale, lo que le quería decir. No, lo que te iba a decir, a mí, por ejemplo, vi la cacho. tapa de impresa y siempre me llamó la atención la boca de Caputo, que no cerraba. Y digo, papá no pudo haber dibujado esa boca. Ah, también, mirá. Esa Igual boca, Caputo es el más raro, ¿eh? Pero... Caputo era una caricatura caminante. Sí. Pero digo, pero te das cuenta que en el color está puesta la boca y en la otra la boca funciona como una parte del todo. Son Sí, el detalles. tipo metía, y la boca de Greenspoon también. No, es increíble esto. Es increíble. ¿Qué te puedo decir? Nada, es eso. Para mí la palabra es buen gusto. ¿Cómo lo explico? No tengo forma, porque... Va evolucionando igual el tema del trabajo de tapas, claramente. Lo vas viendo, lo que acabas de decir, digamos, con los aportes que va haciendo cada uno. De las primeras portadas que ves de humor, que están mucho más cerca de, bueno, Chaupinela, que Sí, es el inmediato Chaupinela, antecedente, sí. parece una continuación, Yo nada creo más que le el cambiaron Tano el logo y también lo estaba mismo. aprendiendo. De hecho, él llega a su cumbre en el 97, para mí. ¿Viste? Para mí... ¿Con qué? Y con la tapa del 97. Ah, el número 97, Claro. que es el secuestrado, Claro, justamente. Claro. En esa etapa mete toda la carne al asador, el Tano, para mí. Y ahí ya larga y arranca Sergio, con el 98. Esto ya es hipótesis así en el aire, pero justo es el número secuestrado. ¿Vos pensás que tiene que ver con eso? Que buscó un autor de tapa justamente con más buen gusto, con más Yo pensaba, delicadeza. mira, no sé si uno, Justo no en sé ese si es punto. consciente. No sé si es consciente. Así como en Silencio hablábamos el otro día, que él captó el clima de época opresiva de los 70. Yo creo que sin saberlo, sin quererlo, pero lo captó. Vos ves los dibujos de él y son los más parecidos al clima de la época, que por lo menos que yo veía, que yo sentía, digamos, y siendo, no sé, no tan buen dibujante como otros. Sin embargo, el tipo captó. Y yo creo que el clima de época, digamos, a partir del pre-guerra de Malvinas hasta la democracia, es distinto, es casi predemocrático, digamos, al de los 77, 78, 79, 80. Entonces sí, puede haber habido una... Capaz que la decisión... yo lo que sé es que el Tano estaba con mucho laburo, la revista había crecido un montón, él ya era no solo director, sino que tenía que hablar con gente, poner la jeta, ¿viste? Como más digamos, no sé ni siquiera si la necesidad de protegerse de algo, porque él la siguió pintando las tapas, con lo cual seguía estando ahí, ¿viste? Yo te diría que a la larga ves como un cambio de época y un cambio de etapas. Si eso fue planificado, no lo sé. Pero coincide, digamos, ¿entendés? Coincide. Esa primavera alfonsinista y ya después arranca Nine solo. En el 85, 86, por ahí 85 calculo. Lo marcaste claramente, recién cuando dijiste lo de Pre-Malvinas estoy pensando en las portadas, que empieza a ver si esas composiciones ya más complejas, personajes en acción, sí, el barco, todo, digamos, la cama, en fin, todo lo que va apareciendo empiezan a montar escenas, digamos, ya no son solamente personajes posando, y es en ese punto. Necesita una narrativa y tiene que haber algo más complejo como relata, ya no es simplemente escrachar al personaje, sino que cuente algo, lo que está sucediendo. Se convierte en una revista de actualidad, digamos, ¿no? Es claro, sí. Súper influyente dentro de determinados círculos, digamos, ¿no? A la vez, no tanto, no solo círculos, vendían 300.000 ejemplares.
Vendía más que cualquier diario de hoy. Y en los trabajos de interior, no de tapa de Izquierdo. Bueno, él para mí en humor, él hace historietas, se empieza a copar con algunas historietas, como esta que fue una unitaria con Costa Méndez o Leopoldo el Grande, que duró varios números, pero también sigue haciendo adentro caricaturas que hace muchas veces con Virome, probablemente algunas en la redacción, otras en su casa, pero digamos así muy sueltas y a la vez muy profesionales. Esa es la combinación increíble de estos tipos de esa época, que eran artistas profesionales. Entonces podían estar con la Virome boludeando, dibujando, divirtiéndose, y a la vez eso salía impreso, salía como la puta madre impreso, salía perfecto, digamos, ¿entendés? Y ahí se da una combinación de mucha sabiduría, de mucho conocimiento y de mucha profesionalidad, las dos cosas juntas, ¿viste? Acá hay algo que rescató él el otro día en una charla que me dice, y es cierto, yo lo recuerdo, como dibujaba con Virome, agarraba la hoja en blanco y dibujaba con Virome, no había ni lápiz. No había ni boceto, una locura. No hay lápiz. No hay lápiz, no ves nada abajo. No te da margen de pifie. No. Bueno, Es impresionante. y una caricatura además, que vos tenés que más o menos tener. Y otra cosa que yo no también es interesante es por qué él va a la caricatura. Porque él es un dibujante. Pero podría no haber ido a la caricatura. Él fue a la caricatura, él eligió la caricatura, digamos, ¿entendés? Y es un gran caricaturista, pero también es un gran dibujante al margen de la caricatura, digamos. Hay tipos que son caricaturistas, que siempre hacen caricatura. Él podía dibujar otra cosa, ¿entendés? Y era el mismo estilo, con lo cual tenía esa doble cualidad, digamos. Como caricaturista era buenísimo, porque vos lo mirás, además de ser hermoso el dibujo, es reconocible, todo lo demás. Y a la vez como dibujante, le sacás la caricatura a cualquiera de estas historietas y está perfecto igual. ¿Viste? Es una bestia. ¿Y qué es lo que le ofreció la caricatura? ¿Pensás que le ofreció la caricatura? No, laburar, una apoyatura, era lo que había en la época, eran revistas de humor político, y además se demandaba, hacé una caricatura para el suplemento de espectáculos o para el de deportes, ¿viste? Y bueno, por un lado laburo, cosa que a él no era, además, esa es otra cosa interesante. Yo lo hablaba para un prólogo de Sáenz Valiente, y decía, Sáenz Valiente elige lo que quiere hacer, porque tiene tanta riqueza en su bagaje como dibujante, que elige dibujar de tal o de cual manera, digamos, un tipo que puede elegir. En el caso de Sergio también, era un tipo que podía elegir no laburar si quería, tal vez, ¿entendés? Sin embargo, dibujaba, publicaba, yo creo que le gustaba, no sé, le gustaba hacerlo, más que, ¿no? A ver, siempre el mito era ese, que es el mito del que no lo conocía y te llegaba era, Sergio es un loco que tiene guita, que dibuja porque se le cantan las bolas y dibuja lo que dibuja. ¿No? Ese era lo que andaba ahí en el ambiente. Bueno, lo que andaba en el ambiente. No, sí, a ver. Yo te estoy hablando cuando tenía 15 años. El mito Está más cerca de Toulouse-Lautrec, digamos, que, ¿no? A ver, yo dibuja porque gente quiere. Que me decía, y a mí me decían que vos de chico te mandaban en avión a visitar a tu mamá a España. Mamá trabajaba en una oficina de arquitectos y yo iba a un colegio del Estado. O sea, era un mito. Claro. Pero, digamos, lo que pasa es que era el chico de zona norte, en un lugar donde era entonces si era de zona norte, eras multimillonario. Claro. Pero creo que con la caricatura lo que le pasaba era otra cosa. Hay una historia que es familiar, que tiene que ver con esto. Mi abuelo, su padre, con quien no tenían muy buena relación, se encontraban en un solo punto. Mi abuelo era fanático de Caras y Caretas. No. Y así como nosotros nos criamos mirando humor, la reta estaba en casa, él se crió mirando Caras y Caretas. Bueno, ves que sí está. Y era un gusto compartido. Probablemente Alonso, y de hecho, que construía un poco más. Mi abuelo muere en el 72, antes de que salga inclusive la primera Satiricón. Y papá ni siquiera está en la primera Satiricón. Papá empieza a trabajar después de caricaturista, de que muere su padre. Y siempre decía, a mi hijo le hubiera encantado, a pesar de la mala relación. Mirá. Como diciendo, con esto me hubiera ganado la aprobación paterna que nunca... Hubiera visto las caricaturas, mirá. Claro. Mirá, no sabía. Está bueno. Yo creo que hay algo psicológico tácito. Eligió. Sí. Que era su lugar de encuentro con su padre. ¿Sabes que veo algo
desde hace un tiempo, digamos, que empecé a mirar más, digamos, más atentamente la obra de tu hijo, es, y comparando, siempre tenés que comparar con lo que había en la época, siempre lo hago aunque no quiera, siempre hago comparaciones. Algo que siento es casi una caricatura muy sensual. Tiene una carga erótica que no la tienen, está completamente ausente para mí en Cassioli, y Nine sí la tiene también, pero de otra manera. No. Yo diría algo que decía Nine, yo creo que ese erotismo lo encontrás cuando hay un buen lápiz detrás, cuando hay una buena base antes de dar color o lo que sea. El papá tiene un lápiz, si vos te fijas, agarrar el boceto, tiene un lápiz muy suave y muy sensual. Al final. Sí. Y la sensualidad la puedes ver en cosas como la insinuación, que es lo que hablábamos de las manos, esa mano no dibujada, ese púlpito donde hay una delicadeza en la postura, hay algo muy sensual ahí. Claro, bueno, eso es a lo que yo llamo buen gusto. Fíjate que la sensualidad tiene que ver con lo insinuado y no dicho. Y en el dibujo de papá, fíjate que la cara de Mussolini, hay muy poco en la cara de Mussolini. Sí, una papada. Es una papada con una pose. Entonces es en lo no dicho, eso que vos decís, la sensualidad. ¿Vos qué ves ahí respecto a este tema, la sensualidad en el dibujo, en la caricatura? Sí, yo tal vez tenga que ver con lo que yo llamaba buen gusto. Me pasó especialmente con la tapa de Vignone tapando el dique, de ver la belleza de esa carita. Y claro, es eso, es como ver una flor, digamos, ¿viste? Está la belleza ahí, la ves, solamente la podés ver y podés aspirar a eso, digamos, intentarlo o lo que sea, pero es como la observación de algo bello, digamos, ¿entendés? ¿Cuál sería la técnica, digamos, para llegar a esa sensualidad? Porque Juan acaba de apuntar algo, pero la quiero que quede grabado. La técnica de Sergio, yo creo que él tenía... ¿Qué recurso utiliza para llegar a esa experiencia sensual en el dibujo? Juan, si yo pudiera explicar a Sergio, sería Sergio. O sea, entonces no puedo. Lo que puedo es imaginar, supongo esto que hablábamos de la gran base que hay abajo de dibujo formal, digamos, aunque él no lo haya estudiado, por eso es lo increíble, porque él no estudió las formas, pero las comprende, ¿entendés? Comprende, él te mira y entiende lo que ve, digamos, y lo puede después llevar a la... Y después toda la riqueza plástica que hay detrás, que hasta está en el color, que es verdad, yo no le había dado tanta bola. Ahora vos mirá los figurones, y son increíbles, ¿entendés? También hay un laburo hermoso ahí. Que tal vez estuvo más opacado porque, bueno, él básicamente fue un dibujante de mucho blanco y negro, y cuando hubo color en general lo pintaba el Tano o Nine, entonces no se ve, pero está también. Los primeros colores son los de Satricón, que los da él. Claro. Pero en lo que él preguntó, te recuerdo que me dijiste otro día, que dijiste en el análisis de esa tapa que vos decís, la de opinión y demás, que hablaste de algo que yo me di cuenta por primera vez y que me ayudó a diferenciar como escuelas de caricatura, que es la asimetría. Que la cara de Vignone es asimétrica, que se tuerce para un lado. Mientras que si vos mirás más bien la escuela tipo Dianiro, es una escuela que se basa en la simetría. Si vos cortases una cara al medio, aunque estuvieras corsada, es lo mismo que dibujan de un lado y del otro. ¿Me lo podés explicar eso? ¿Qué es? Pues yo no estaba en esa conversación. No sé. ¿De qué se trata? Acuerdo, boludo. Vos abajo del coso dijiste que el gesto de Vignone, que la cara de Vignone, si vos tendrías que verlo, claro. Está ligeramente, si vos la mirás, no es una cara recta, está como torcida para un lado y sin embargo funciona. Tendría que verlo. Tendría que buscar esa etapa. Sí, bueno, en la nariz se veía muy bien, en la nariz. La nariz viene así, gira así, y es Vignone, pero además es un Vignone malo, pero amable, es hermoso. Vos lo ves y decís, es Vignone, está perfecto, pero no le está tirando una viste, no sé, porquería, una basura encima. Entonces yo creo que es esa etapa amable del pasaje hacia la democracia, digamos, ¿no? Pero hasta en cualquiera, lo ves en este no, lo dibuja más salvaje, ¿viste? Pero en general está esa cosa... Ahí está, mirá lo que es. Un lado de la cara es más ancho que el otro. Pará, ahora ya sé de qué estás hablando. Es re difícil ese Vignone, porque está de frente. De frente. Está de frente. La boquita esa, ¿viste? Yo no puedo...
Es espectacular. Mete presión en los dedos, Joma, No y puedo afiana. porque yo estoy no, con a esto. Joma le digo que no tiene guante. Pero ves que la cara es más ancha de un lado que está de frente que del otro, que está ligeramente torcido hacia la derecha. Sí. No es perfectamente de frente. Bueno, el tipo está exacto, es Viñones, 100%. Es hermoso el dibujo, Y el no color falla ahí nada. Y el color ayuda está un montón. espectacular. Sin El ese color, mirá la color nariz, no- mirá la nariz. Sí, por eso. No, La con nariz el- la ves con el color. Sin el color hubiera estado lo mismo, porque mirá, ya está. ¿Entendés? El tema es que el color también es buenísimo, porque si mirás la pared, el agua, todo es buenísimo. ¿Eh? Ahí me da curiosidad cómo habrá dibujado el agua tu viejo, porque son salpicaduras. Déjame verla si te digo, si más mano de... A ver, que lo soltá. conozco. Porque lo estoy agrandando. Ahí. A veces puede ser más mano. No, esa agua es de Andrés. ¿Es de Andrés? ¿Todo Andrés? Totalmente Andrés. Papá seguro que la dibujó, pero eso está tocado por Andrés porque esos chorreados son de Andrés. Sí, me interesa este Mussolini. Perdón, Sí, te interrumpí. dale. Dale, No, nada. No, me interesa Mussolini porque es una figura que evidentemente lo atraía como modelo, ¿no? Como cosa para trabajar. Hay una escultura, hay bastantes Mussolini. Sí. Hay toda una serie de bocetos, Sí. además, y de apuntes de Mussolini. Sí. ¿Qué ves vos en su Mussolini, a diferencia de otro Mussolini que haya visto? No. ¿O qué le ve la Mussolini? Mira, José, para yo vos? no sé, no te puedo decir cuál es la fascinación. Hay un interés en general de él, porque Mussolini no es muy diferente a Leopoldo el Grande, ¿no? Mucho, sí. Qué buena pregunta. O por ahí el interés por Leopoldo tiene que ver Sí, con son Mussolini. por ese tipo de figuras. Perdón. Ese tipo de figuras, mira, capaz que tiene que ver con lo que decías Mussolini fue muy- de tu abuelo y demás, ¿viste? Lo que quiero decirte que Mussolini, porque lo sabrás esto, lo saben, Mussolini fue una figura muy atractiva para todos los caricaturistas. Claro. Desde Ciunas hasta Magoya. Lino He visto Palacio, montones y se regodean y buscan cosas en Mussolini. ¿Entendés? Sí. Es súper atractivo. Sí, Flax, para bueno, dibujar. toda la historia de la guerra, todo. Bueno, perdón. Un apunte, No, pero no te sé decir cuál es la fascinación de él por ese tipo de personajes. Pero sí, seguramente le interesaba. Tenía su... Es un tipo que... ¿Tu papá nació en él? 38. Y bueno, o sea, él nació con la guerra. ¿Entendés? Él nació con la guerra. Son gente de esa generación. Tiene por fuerza, tiene que haber tenido Hitler, él, todos. ¿Entendés? Es extraño esta decisión de hacer una mano delicada, casi de pianista o de artista, en un personaje que da Es verdad. a poner una garra en Sí, realidad, sí. porque estaría cargado de sentidos, ¿no? Sí. Fascista, qué sé Pero yo, ahí no, la hasta ahí no guerra. llego, José. La verdad que no sé. Y esta No decisión de hacer este rostro donde está llevarlo al contenido, máximo. mirá lo que es esto. Sí, llevarlo al máximo. Llevar al máximo la caricatura en este caso. ¿Tu papá empezó a dibujar en Satiricón? ¿Tenía qué edad? Satiricón es desde el 38 al... Préstame. Tenía 30 años, 35 Mirá, era grande. años, 35 años, 34 años. 34 años, parecido a Nine, que arranca en Superhumor a esa edad, a los 34, 35. El primer reportaje que le hace Sandra Russo, él tiene 35 años. Pero ya estaba publicando, Sí, había publicado poquito, en el péndulo, sí, había pero publicado unas cositas 2 en el años, péndulo. un año, Sí, cuesta ponele. reconocerlo Claro, incluso. un año y pico. Arrancó tarde, digamos, a publicar con su... Y Sergio también. Pero es que la construcción siempre está detrás. Está la construcción y está la soltura, están las dos cosas. Pero está la construcción ahí atrás. ¿Sí? Sí, son personajes con mucho Además, ¿sabés volumen, por qué es mucho raro? peso, ¿no? Y yo creo que hasta el mismo Sabat tiene que haber visto y le tiene que haber gustado, porque, digamos, vos pensás que venías de una caricatura argentina que venía de Iván, de Ordóñez, de Los Ríos, de Yaniro. Esa era la caricatura argentina hasta Satiricón, sacando las cosas de Landru, digamos. Pero como caricatura, esa era la escuela, ¿sí? Y estos tipos arrancan con otra cosa, de las cuales entonces estaban inventando algo que no había, ¿sí?
Scioli inventa, no había antes de ellos ese tipo de caricatura acá en Argentina, por ejemplo. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué cambió? Supongo que algún tipo de madurez en el humor, no madurez, yo no llamaría madurez porque es muy pretencioso, ¿no? Una distinta mirada sobre, artística incluso, ¿eh? No es que Yaniro no la tuviera, Yaniro era una bestia, recontra reconocido, pero digamos salirse de determinadas fórmulas, ¿viste? Que a veces son taras de época, de fórmulas, que así como se repetían en el humor gráfico, ¿viste? Con todos los personajes en 2 dimensiones, digamos, en un momento eso se rompió y en un momento se rompió también la caricatura. Yo no recuerdo hasta ese momento, hasta Satiricón, caricaturas que fueran... Bueno, sí, miento, vamos a decir así. A partir de los 40 arranca esta ola de caricaturas de Yaniro, que termina en Ordóñez, que pasa por De los Ríos, todo eso. Ellos retoman, van para atrás, parecido a lo que hicieron los dibujantes de los 90, van para atrás y van a Caras y Caretas, y vuelven a ver a Cao, vuelven a ver a Alonso, vuelven a ver a Málaga Grenet, ¿sí? Vuelven para atrás, Nine te lo dice, Sergio también, Sabat mismo, el otro día el hijo hablaba del abuelo, del bisabuelo de él, que era dibujante también, entonces para mí retoman eso, retoman una caricatura con unas pretensiones artísticas, altamente digamos, artística, sí. que quedó suspendida ahí, ¿no? Sí. Porque no hubo más, parece que no hubiera pasado nada. No, después de eso no. Pero además es lo que dice él, la caricatura quedó relegada a otros espacios en ese tiempo, desde Caras y Caretas y demás. No política, digamos. No política, no política. Era para niños o para entretenimiento la etapa de TV Guía. Sí, artistas Claro, o deportistas. claro. Y entonces Una caricatura amable, no satírica. Pero esta, si querés, es satírica, pero también es amable. Pero además de ser amable, digo, para mí Yaniro era el máximo exponente de esa escuela. Simpática, no amable, simpática. Sí, buscaba ser simpática. Buscaba la risa, o sea, es distinto lo que buscaba. Digamos, esta busca la sensualidad. Claro. Esta no está el humor, no está Hay un contenido crítico igual, hay un aunque contenido busque la crítico sensualidad. como Sí. parte del carácter. Mientras que el otro lo que buscaba era sacarte una sonrisa. Era como esa descripción de los años 50. Sí, está clarísimo. Está clarísimo. Pasó con la historieta también. Sí, hoy lo mira uno a la distancia y era como una forma de intentar hacer reír que no hacía reír, porque la realidad es que tampoco es que hacía reír, pero digamos había como una especie de fórmulas gráficas, graciosas, que se repetían, que la rompe también Landru. La verdad es que Landru en Tía Vicenta, sin hacer caricaturas en el sentido formal, ya rompe con todo. No, sí, el Frondizi y el Rojas de Landru es total, o sea, tiene esa cosa que tiene que tener el humor, que es el desconcierto. Produce desconcierto. O sea, la otra caricatura ya estaba tan estipulada. Por ahí las primeras sí producían desconcierto. Tal vez, pero claro. tuvo 30 años, 40 años, digo, el estilo de Yaniro o este tipo de cosas, que ya no producía desconcierto. Ya era esperable que fuera así. Casi Tal como vez un el que no pasa nada. rompe con eso dentro de la época es Lino Palacio, porque Lino Palacio, las caricaturas de Lino de la guerra son buenísimas. O sea, claro. el Mussolini, el Hitler, ¿viste? Son excelentes y hay buen gusto también. Está emparentado con la época, pero a la vez hay otra cosa. ¿Viste? Sí. Tiene que ver también con con la información que vos tenías. Scioli no podía dibujar como Sergio, venía de otro lado. Scioli era, ¿viste? No sé, era otro estilo, otro impacto. Él tenía que ir por otro lado, ¿entendés? Los colores son más chillones, los dibujos son más chillones. Hablaste al comienzo de cómo se va, digamos, de la figura redonda, más Sega, una línea, además un trazo. Herriman está en el trazo y a veces el movimiento también, ¿no? Que aparece en el Marqués y en algunas cosas. Sí. Pero, ¿cómo ves el tema de las figuras, de las geometrías
Te digo, ¿sabes por qué? Porque está este Mussolini, hay algo que tengo muy en mente que está por ahí, que es la Mercedes Sosa, que es una especie de vasija, la convierte en una vasija, la saca de un huaco, sí. es una vasija. Sí, es muy interesante eso. Sí. Como para hacer a Mercedes Sosa va una cosa de barro, más tierra que eso no hay nada, o sea, una cosa muy profunda ahí. Sí. Y tiene que ver con eso, con la geometría, ¿no? Me parece, ¿o no? Sí. Yo pienso que él, en su origen, digamos, mira a Herriman, mira a Krum, mira, bueno, a los mismos Fernández y Branca, a Segar. Entonces su dibujo, digamos, tiene influencias de eso. En algún momento eso cambia. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué él pasa de la tapa del Último Tango en París, digamos, de ese estilo, perdón, pasa del estilo de Último Tango en París a un estilo más analítico de dibujo. Sus pretensiones artísticas, esas que vos nombrás, digamos, de ponerle esta pluma, por ejemplo, a mí no me parece, nada. A mí me gusta que él cómo dibuja, ¿sí? Aunque no tenga nada de eso que vos, Después sus búsquedas, de hecho son tímidas, digamos, porque él no lo hace permanentemente. Él no es que va en una, no es que es Bernasconi que dice, bueno, yo voy en una con el collage y me mando y voy hasta el fin de los tiempos. Claro, o Pablo Lobato, ponele, va en una y va. Él, bueno, va en la suya, pero que no es esa, ¿eh? Esa es como anecdótica o muy cada tanto, ¿no? ¿Entendés? Sí, lo ves como que no es no es sustancial de su laburo. Sino que es ornamental, más bien, ¿no? Sí, algún intento, alguna búsqueda, los dibujantes tenemos, a veces dudás, vas para un lado, después vas para el otro, tenés probás, qué sé yo, y son intentos. Para mí esos son intentos, su laburo más... De hecho, a mí lo que más me gusta es su laburo hasta el 85, digamos, hasta el 86, qué sé yo. Después ya, cuando deja de publicar, rompe el link con la realidad, digamos, de la publicación, entonces ya se puede mandar en sus, digamos, búsquedas más personales o más, ¿cómo decirlo? Más de náufrago. Él está solo dibujando. Pasa, ¿entendés? Vos dejás de publicar para los medios y bueno, te vas en una que, no sé, que digamos que no tenés, donde no tenés referencias externas. Él en humor tenía Casioli, tenía Nine, tenía Seo, tenía Grondona, estabas ahí, estabas en el equipo, estabas jugando para el equipo. ¿Entendés? Cuando dejás de jugar para el equipo... Sí, o la obligación de cumplir con un laburo también, de tener que entregarlo. Eso. El momento en que empieza a ser, asociado a ese momento que vos decís que un poco se pierde y empieza a navegar en la página en blanco, digamos. Sí. Es el momento que empieza a hacer los homenajes estos a pintores, por ejemplo, Egon Schiele, etcétera. Pasa todo eso que también lo hace desde la caricatura. Y ahí se empieza a notar más una cosa que para mí es muy importante, que tiene que ver con lo que decía Diego, algo que tiene que ver con la revista. Cuando él dibuja, esto es un despelote. Cuando él dibuja en la revista, yo no creo que sea la obligación, sino era la competencia de mantenerse a altura. Te das cuenta que para competir, esto que decía Diego hace un rato, ¿no? ¿Quién la tiene más linda? Lo obliga a superarse y a poner algo más en el trabajo. Después de esa etapa, cuando publica porque le piden y quiere quedar bien y cumple, te das cuenta que no es bueno el trabajo. O sea, en general es un trabajo mucho más duro, qué sé yo. Porque lo hace por cumplir. ¿Cuándo, Juan? Y cuando se va a la revista, la primera etapa que hace para Satiricón, después de que se va de humor, todavía le pone ganas porque hay una pica y hay una pelea. ¿Cuál es esa primera etapa? La de la jaula de las locas, que están... Sí, ahí es tu viejo, ahí está. Ahí es mi viejo, pero si vos te fijas, esa etapa tiene una cosa, es cuando se va a la revista, como que en humor le dicen, vos no vas a poder dibujar tapas en ningún otro lugar. Entonces él hace esa tapa y abajo pone como un epígrafe que para los que lo conocemos es una burla, que es una burla a dibujó Izquierdo Brown y coloreó Casioli y idea Grondona White y el mate dice, lo cegó. compró el lápiz Pepito, compró la goma tal, aprobó el cheque y que es como decirle mirá cómo dibujo una tapa en otro lado. Entonces esa maldad y esa competencia todavía en esa época se ve.
Pero poco después, en las colaboraciones que hace con Eroticón y demás, si bien son fuertes y queda algo del dibujante, el tiempo, si vos te das cuenta que le dedicó a cada dibujo, disminuyó y se vuelve más duro y más plano. No vas a ver estos escorzos como lo que está viendo Diego, que es lo que decía antes, que son muy difíciles. Vos en general, yo siempre digo, tenés dibujantes egipcios, que no digo que sean malos, que te hacen o un perfil absoluto o un frente absoluto. El medio perfil, el escorzo, el movimiento son más complejos. Y cuando haces estos trabajos obligados, se vuelve egipcio. Empezás a ver perfiles absolutos o frentes absolutos. Empieza a dejar de jugar a ver cuál es el mejor modo de realzar a la figura. Pero sí lo hace en esos dibujos que decís. Donde el Batman ese que te decía, ese Batman, sí. Adam West, afeminado, es extraordinario en ese sentido. Toda la postura, la forma en que está presentado. No se parece a ningún Batman y es recontra Batman a la vez, y a la vez es lo que quiere decir, que Adam West era un tipo afeminado, todo. Agarraba, porque es el único que tenemos a mano, el de la Pochi y el estudio de personaje. En la donación que hay, vos vas a encontrar, aunque sea separado en muchas paginitas, el mismo tipo de estudio de personaje para Alfonsín, para Menem, para Perón. O sea, era un tipo que movía, y eso es algo que se ve en las tapas cuando hablábamos, y que al fondo vos decís, acá lo ves a este, lo ves a... Bueno, ahí lo ves a Branca, que es de quien él aprendió movimiento. Era muy amigo y él aprendía movimiento de Branca. Es una bestia. Es impresionante. Pero para papá era importante la pose. No era solo dibujar a la persona. Sino claro, lo que hablábamos, por supuesto. Esto, le sacás la cara y ves la persona, digamos, le ves la actitud, la entendés. Esto es la pose. Pero además la caricatura está en la pose. Y la expresión. Y la expresión. Acá está haciendo también trabajos de expresión, está en situaciones. Sí. Es impresionante. El cuerpo de esta mina es increíble porque tiene panza, tiene gordura, tiene pliegues, tiene cosas que no. A ver, y a la vez es súper sensual. Así. Pero por eso digo, es un elefante, loco, es un paquidermo. Te voy a presentar a Pochi, te voy a presentar a una mina que tiene unos tobillos de elefante. Celulitis. Sí, microcéfala. Panza. No mucho. Y no, microcéfala, vos me decís, no, dejá. Ya está, gracias, guardátelo. Y es súper sexy. Es impresionante. O sea, cómo juega con otro estereotipo que además no es el de la época. No, es Argentina, es la belleza argentina, lo que decíamos la otra vez, ¿no? Barrio. Sí, es la piba de barrio, totalmente. Es la potra del barrio, sí. O sea, yo creo que lo que la Pochi agarra es, sintetiza a la morocha de barrio de ese personaje arrabalero, que no es europeo. Y mirá que mi viejo dibuja muy europeo. ¿Vos decís que no tomó a Isabel Sarli? De Isabel Sarli tomó la idea de carne, pero para mí no. ¿La cara no? En esa época, conociéndole por la cara, para mí ahí en la cara, ya hemos tenido esta charla una vez, que toma bastante de Sofía Loren, que estaba de moda, que tenía esos pómulos marcados y chupados hacia adentro. Puede ser, sí señor. Fíjate que hay algo en la gesticularidad que es, y a él le gustaba Sofía Loren, le encantaba. Mirá. Que tiene que ver con Sofía Loren, que también era una belleza más carnosa, pero tampoco es italiana, tiene esa cosa... Sí, viene de acá. Bien de acá. Es una morocha argentina, no sí, puede ser tiene... de otro lado. Totalmente. Creo que el éxito de la Pochi fue más allá del guión. Ahora, yo creo que él, digamos, es un tipo que... Vos tenías en la humor gente que laburaba para laburar, ¿no? Dibujaba, vos dibujás, entregás el chiste, la historieta, tengo que entregar 4 páginas, Él se notaba que cuando estaba dibujando estaba en esa, estaba dibujando, ¿no? Vos mirás esto y no hay forma de que esto no haya hecho todo consciente, todo está hecho, está metido ahí el tipo, ¿entendés? Está disfrutando lo que está haciendo, está sintiendo, está poniendo todo, ¿entendés? No está dejando, no está laburando, ¿entendés? Está dibujando. No hay nada que no esté dibujado acá. Todo está... ¿Se entiende? No es lo mismo dibujar porque tenés que entregar un laburo, donde le puede dedicar alguna parte más, otra menos, estar más concentrado, menos concentrado, que estar... para él, yo estoy seguro que era lo mismo dibujar esto, que algo que no vaya a publicar en esa época, porque él lo que estaba era dibujando. Es como en ese sentido sí, es como Nine, es como... los tipos que pelaban en serio, ¿entendés? De la revista. Vos tenías en la revista tipos que laburaban y tipos que pelaban, que eran artistas. Fati, Nine, Sergio, el Tano tuvo sus momentos. Sanju yo pondría ahí también. Bueno, Sanju al principio, claro, ¿cómo que no? Sanju al principio era increíble, tipo. Sí, total, 100%. Pero Sanju
tenía, como laburaba no con la actualidad, como Sayún no laburaba prácticamente con la actualidad, sino que donde él mejor, donde más se luce, bueno, es desde historias de, ¿cómo se llama? Historias por hora. Por hora, las Historia por hora, sí. pero después sobre todo en las Adaptaciones. En las adaptaciones de Soriano, ¿viste? Triste, solitario y final. Ahí es donde él pela todo, o el cazador de gorilas, creo que era, no me acuerdo. El criador de gorilas. El criador de gorilas, sí. ¿viste? Pero bueno, ahí él tiene otro tiempo, ahí él es un artista de la historieta, dibujando su historieta. Él estaba, en un sentido, sí estaba laburando, porque él estaba entregando una historieta de Costamente para la guerra que sale mañana. Sin embargo, está 100%, ¿viste? Ahí. Eso es lindo, eso es lindo. Se ven los figurones también, yo creo que lo disfrutaba el tipo, ¿viste? Porque aparte de los figurones, tenía que ser una idea que tiene que ser por gusto. Si no es por gusto, vos no decís, che, vamos a hacer una caricatura de Einstein, después una de Pasteur, después una de... ¿Para qué? ¿Para qué? Por más que sea una revista para chicos educativa, ¿entendés? Es un gusto de él, que está haciendo, ¿entendés? ¿Y vos sentís que... ¿Cuál sería la escuela? Si existe una escuela o una especie de cosa que aportó, que después, bueno, la han tomado quienes la han tomado, la vieron. En la ¿Qué continuación, yo no sé, porque hay un problema que tiene que ver con el tiempo, que es el valor que tiene lo que ustedes hacen, que es el tiempo se lleva todo, la memoria, todo, digamos, el olvido se lleva todo, y yo no sé los pibes nuevos que pueden entender de este tipo de cosas. Va a parecer, si tuvieran algo que entender, ahí está la cosa. Y tienen que entender el gusto por el dibujo. El gusto por el dibujo... yo miraría en él eso. El buen gusto para dibujar, sería, ¿entendés? ¿Cómo lo definís? No lo puedo definir. ¿Por qué no lo puedo definir? Porque no lo puedo hacer. Pero intentarlo. Si yo lo pudiera hacer... No, yo lo intento hace 40 años. Si yo lo pudiera hacer... que lo intente decir. Claro, no cómo resolverlo, sino qué es lo que ves. Sí, pero lo intento hace 40 años. Ya tiraste un ¿entendés? par, ya un par salieron, pero ponele que lo tenés que sintetizar eso, encontrar las puntas. La divina proporción, una proporción armónica, que son palabras, aquello, armónico, ¿entendés? La no desmesura o la suave desmesura sería, ¿entendés? Una desmesura controlada, no sé. Vos lo conocés, qué sé yo, tu viejo era a la vera, un loco también, sí. ¿Viste? Pero si vos me pones a pensar qué dejó en las generaciones futuras, vos estás analizando la nueva, pero en tu generación, yo creo que algunas cosas se han filtrado. El gusto, yo te digo, lo que dejó en nuestra generación es el gusto por el dibujo, ¿entendés? El gusto por el dibujo. Es, mirá este tipo cómo disfruta, ¿entendés? Mirá cómo dibuja. Es mirar un buen dibujo. Hay malo dibujo, bueno dibujo, feos dibujos, lindo dibujo. Disfrutá, ¿entendés? Sería eso. Sería un oasis, ¿entendés? Disfrutá de su dibujo. Eso es, ¿entendés? Perdón. Te voy a hacer una pregunta. A propósito, sin querer, no importa. Para mí, por ejemplo, la sobrina de Rispo no tiene un dejo de Pochi. No, ¿sabés dónde yo le afané a tu viejo a rabiar? Yo hacía un personaje que se llamaba... que duró muy poquitos números, que lo hacía con Barale, que estaba el otro día, que se llamaba Hijo Bobo en la Sex Humor. 4 números, duró muy... nada, antes de Rispo. Y Hijo Bobo tenía musculatura, era todo grandote, que yo, y yo ahí me la pasé afanando, miraba. De hecho, Hijo Bobo tiene una madre que habla italiano, que es una vieja, que es la vieja de la Pochi. No, yo creo que es, digamos, es eso, es un control cariñoso, amoroso del dibujo, muy difícil de precisar, es muy difícil de precisar. ¿Viste? Estoy tratando de pensar qué dibujantes pueden ir por ese lado, pueden haber ido por ese lado, ¿viste? Y no encuentro valores distintos en cada uno, obviamente Nine, Sabat, Casioli, Sergio, todos tipos bien distintos. Además eso, él era él en una época en la que
eran todos number one, ¿entendés? Todos eran, todos, cada uno lo suyo. Eso es increíble. Después, a partir de los 90, viste que todos nos fuimos pegoteando un poco. Los estilos se van pegoteando, somos todos medio parecidos, pasaba en los 40 también. Vos podés ver 10 dibujantes de los 40 que varían así, con los monstruos que eran, que varían muy poquito. Y en esa época eran todas personalidades, todas, desde Tabaré hasta Grondona, Sergio, Nine, Cassioli, Fortín, que era el más díscolo, digamos, todos cada uno con su... Ahí le faltó, coloreado por Fortín. Ahí quería ver qué pasaba con eso. algo muy extraño en esto. Y yo recuerdo que era pibe, ¿no? Cuando miraba y identificaba, ahora perdí ese ojo que ¿Vos de qué tenía año puro. sos? Yo nací en el 66. Ajá. Pero empecé a mirar dibujos y a ver revistas y todo muy pendejo, Ajá. ¿entendés? Identificaba claramente Claro. cuando era, no necesitaba ver la firma, ¿me entendés? Esto Es lo hizo eso, Izquierdo es Brown. eso, Y no era solo la figura, el tratamiento de la figura, era la línea. Sí, sí, la sí. línea, Sí, ¿le entendés sí. la línea? Cada uno de estos Eso, dibujantes ¿sabés que vos quién lo dijiste, decía? Mirá, tienen líneas que no se ¿sabés quién lo confunden, decía? cosa que no pasa con lo de los 40. Lo decía Trillo. Esta línea, ¿cómo haces la línea? ¿Me entendés? Sí, ¿Cómo es el sí, trazo? sí, sí. Por el trazo y el Sí, sí, pulso. Más allá de la figura, Sí, te sí, digo, sí. agarrás este pedacito nada Sí, más sí. y te digo, este es de Izquierdo Sí, sí. Brown, Y este la es Cassioli. caligrafía de los dibujantes. Lo decía Trillo de Karl Barks. Trillo decía, nosotros comprábamos el Pato Donald y sabíamos cuál era el dibujante de la buena historieta. ¿Entendés? Sabíamos cuál era la buena. No sabías por qué, no podías precisarlo. Sabías que estaba ahí, que lo veías y estaba ahí, ¿viste? Y bueno, es parecido a eso. Así que nada, uno intenta dibujar y ya te digo, hablar de dibujo es muy difícil porque si uno pudiera entenderlo cabalmente lo haría, digamos, ¿entendés? Pero creo que hay que buscar mucho en las influencias también. Y si uno mira acá, por ejemplo, en la historieta esta de los ratoncitos, está toda esa cosa de los cuentos de hada que le gustaban a tu viejo, de los ingleses. Beatrix Potter. Bueno, ahí está, ¿entendés? Los ratoncitos. Claro, Beatrix Potter. claro. Mirá la Beatrix. Claro. Ahora que te digo esto, Sí, si sí, la sí, sí. imaginás, te das Él cuenta. tenía, yo tengo en casa mucha, era un fan, aparte era un amoroso de la historieta. Tenés cuadernos de esos en blanco, donde pegaba todas las páginas de El mono relojero, todas las páginas de El capitán y su sobrino, todas las páginas de Salinas, fanático total, tiene cuadernos y cuadernos armados de publicaciones, página por página, pegadito, todo cortadita, perfecta, con nombre, todo divino, de cada uno de los tipos que le gustaba. Eso es hermoso. Mucho de Caras y Caretas también. Pero ahí Salinas me parece que hace una diferencia en lo que es un dibujante que se dedica a la caricatura o al dibujo humorístico, porque Salinas es un tipo sacando ellos y qué sé yo, nunca se dedicó a un dibujo caricaturesco ni Pero lo que toma cómico, digamos, ¿no? lo que Fue para toma- otro lado, fue Sí. para el dibujo de aventura, el dibujo más dramático, Sí. la ilustración para otro lado, pero es el dibujante, es la línea excelsa, digamos, Eh, es la gran línea maestra. Lo que toma es lo que dice él ahí, el buen gusto. Salinas Es. era buen gusto. Es lo que no puedes mezclar con otro en Salinas en su época. Salinas era en su época el dibujante del buen gusto. Claro. Sí, esa no desmesura, ¿viste? O sea, esa excelencia en la no exageración es muy difícil, Y ¿eh? ojo que caricaturizaba. Es muy difícil. Sí, porque tenés todo lo de la Anita y todo eso que es La espectacular. Anita, que es caricatura como todo Sí, lo de las sí, fábulas sí, y sí. demás. Es Bueno, la de Anita un poquito caricatura. también está, de alguna manera, en lo. Pero es verdad lo que vos decís, son esos dibujantes. Hay que ver en sus influencias mucho inglés y mucho argentino de esto, de Caras y Caretas. Y estoy seguro que por ser una persona de los 60, por ser un joven de los 60, con acceso a información, así como el rock existía porque vos tenías plata para recibir los discos, si no, no existía acá, él tenía acceso a, y la gente que laburaba sobre todo en agencias de publicidad, toda esa, viste, Blota, tenían acceso a Chrome, todo eso. Sí, más Lo a los recibí. yanquis que a los europeos, me Lo parece. que Hay llegaba mucho a pop eso. europeo, yo no vi en el No. Pop, Submarino no, Amarillo, No, tiene nada. Bueno, de ahí eso, ¿no? tenés No a fue para Sergei ahí. nomás. Claro. Bueno, Sergei no, Mengual, hay otros A tipos Mengual que tienen también. cosas. Es verdad. Sí. El que podía buscar cosas inglesas era más Grondona, que era más
anglófilo que se crió Claro. en un barrio inglés en Rosario, que era Fisherton. Hablando de esto, antes mostraste uno de Moria Kazan acá, donde y nombraste... ¿Es Carbonilla? ¿De qué año Pocas es este? carbonillas que hay, sí. Esta Eso es tiene que ser- Aguirre, creo que se llamaba, Sí, Adriana Aguirre. Adriana Aguirre. Sí, no sé qué año es, no me acuerdo. Porque No, ¿sabes esto que es de yo, humor, 81, 82. 87. yo veo acá que hay un diálogo con Sabat, que no lo veo en Claro, ningún otro lado. ahí me apareció Acá veo Sabat, tal Sabat, cual. mirá Sí, esos sí, ojos, sí, ¿no? sí, La sí, pestaña, sí, sí, sí. la forma. Sí, sí, Eso esto. se llevaba muy bien y una de las cosas que yo iba a decir. ¿Sabés dónde no está En Sabat? En la Scat mano. está. En la mano. La mano no, esa mano no, no Pero tiene nada que ver con Sabat. Cuando Diego decía lo que él hacía cuando dibujaba o para entregar el amor, también estaba él, esto lo van a ver, y para él los ojos que miraban, que a él le importaban eran Sabat, Nine, Seguro, Scioli. seguro. Y era demostrar que él, de algún modo, como llegás a ese nivel, también es un poco esto que venía diciendo Diego, ¿no? Yo sigo siendo parte de ese club. Que había en una época como una discusión de quién es el mejor caricaturista. Pero acá le está diciendo a Sabat, mira, yo también puedo hacer esto. Sí, sí. Esta cosa Total, de total, Sabat, total. esto es re Sabat, Sí, recontra. Me lo mostrás sí, sin sí. la firma y acá yo me... Sí, sí. Viste, te digo... Bueno, ahí no tanto, acá. No, a ver, la Te digo, técnica sí te es diría Sabat. que los volúmenes de la carne son distintos que Sabat, pero la técnica sí es muy Sabat. Sí, sí, la plástica. La plástica está en algunos dibujos del Scat, ¿viste? Ese estilo, este Sí, estilo de... exacto. Sí, sí, es ese momento. La época de Scat, sí. Sí, sí, 74 por ahí. Estoy tratando de pensar en qué momento Sabat, porque lo tengo mucho de la opinión yo, Bueno, él tenía todo un cuaderno El lleno de suplemento caricaturas. oculto. Lo tengo, Ah. claro, claro. Bueno, ahí tenés otra. Caricaturas, ¿viste? ¿Empiezan a Recortaditas del publicar diario. juntos acá? ¿Eh? ¿Cuál es el momento de Sabat? No tengo el Son momento de Sabat son de... coetáneos, son más o menos Son la muy misma de la época. de 72 Sí, 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 ahí, sí. ¿no? Están ahí. Sí, además vivían en la misma zona, o sea, los dibujantes de esa zona eran pocos, eran extrañamente Andrés, porque en esa época vivía en La Lucila. Ajá. En La Lucila se ve una cosa rara. El otro día Pablo Falló subió una foto de un urinal de un restaurante que yo le dije, lo reconozco. Ajá. Digo, eso es la Bataraza en La Lucila. Digo, ahí se juntaron Nine, Sabat y papá Mirá, a comer. mirá. Porque Nine estaba en La Lucila, Sabat estaba en La Lucila. También a veces se veían con, ¿cómo se llamaba el pintor? Con Guillermo Rux. Claro, Claro, Guillermo Rux Rux. estaba a 2 cuadras Y papá de que estaba línea. en Martínez. Guillermo Rux desayunaba todas las mañanas en la esquina de la estación de Martínez. Yo me lo cruzaba o iba por allá todo el tiempo. Pero digamos... Pero ahí el verdadero era tu viejo ahí, porque Nine venía de Aedo, Cayeli venía del sur, Sabat venía de Uruguay, así que el posta era... No, Ahí y nosotros- Rux no te cuento. Rux no sé. Ahí todos ¿También? tenían pasaporte excepto mi viejo. Claro, ese que tenía exacto, documento. exacto. Del Arrabal. venía. ¿Ah, sí? Mirá. Pero digo, era una zona donde se juntaban y eran amigos, se juntaban a comer ahí en la Bataraza, que es como el clásico de ese barrio que está en La Lucila, al lado de la estación. Bueno, ahí también han comido Peña. Fernando Peña. Es un lugar aún. Después tenés el otro dibujante que es raro para la época, que nunca se habla, es Pérez de Elias, o Pérez de Elías. Que ahí tenemos Ahí tenés un- otro caricaturista, pero por aquí está más cerca de aquellos que vos decías. Sí, todavía tiene Hace un link. cambio en la línea, Sí. hay una modernización Tiene ahí link. Y él importante, pero también- está en esa línea. Y él también puede, al igual que Sergio, Hacer historieta. porque él después de bastante esfuerzo logra llegar en Actors Detectives Studio. en Actor Studio, Detective No, Studio. Detectives Studio. Ahí perdón. logra Sí. llegar a Guiones de Trillo, creo. hacer personajes, Woody Allen, etcétera, en historieta bien, digamos. Pero sí, conserva un link con Tienen poca acción igual, comparado con lo de Izquierdo, que tiene otro un dibujo. nivel de Es otro movimiento. dibujo. Sí, sí, sí. No, digo el armado del Sí, sí. relato, mirá lo que es esto. Sí, sí. Sí, sí. Mismo el estilo Vamos que a ver. decís. No, y tiene la cantidad de recursos que hay acá, el negro este mirado de acá, el circulito, son todos clásicos, ¿no? Pero digo, están todos juntos Sí, sí, acá, sí, ¿no? sí. Es que le tiene que haber servido el Marqués, que era una historieta sin personaje, también para hacer historieta, digamos. ¿eh? Para hacer historieta más allá de esto. Entonces después vuelca es historieta más caricatura. Papá en Satiricón era medio comodín. Después lo que pasa es que Siempre fue medio como fue medio comodín sí, en muchos aspectos, pero digo, era comodín. Pero lo que pasa también es que tenés, para hacer humor en historieta humorística o de chiste, no necesitas tener tanto dibujo. Y hay pocos tipos que te pueden hacer caricatura o algo más ilustrado. Entonces, le fueron encargando también. Claro. O Yo sea, creo que fue yendo, claro, o sea, exactamente. Esa es una cosa donde hay más demanda. Digamos, vos le podés pedir a Rep
una historieta, pero no le puedes pedir una caricatura. A mí, yo tengo mucha curiosidad porque yo no conozco, vos seguramente tenés que haber visto, o algo debés saber, de la previa, o sea, previo a Satiricón, ¿qué era tu viejo? A ver, Porque... papá empezó en publicitario, donde conoció a Blota, Ajá. trabajaba en Gili Bertolini. Pero dibujaba algo. La historia de papá es así. Papá, a los 26 años, trabajaba en una playa de estacionamiento de Playero. 26. Que la conoce a mi madre. Mi madre, que ve que dibuja bien, lo ayuda a armar carpetas, le compra un tablero y le lleva las carpetas a agencias de publicidad, vía su hermano que trabajaba en publicidad. Ahí va. Pasa a trabajar en Gili Bertolini, donde los conoce a Grillo, que era bastante amigo. Mirá. Tenía muy buena relación con Grillo. De hecho, Grillo me ha mandado fotos de papá de la época de Ibiza. Mirá. Porque lo conocía a Grillo, habló Tacacioli y demás. Ahí hay otro. ¿Grillo? Grillo hay otro que anda por acá también, ¿eh? Sí. Pero bueno, eran coetáneos y trabajaron en publicidad juntos. Pero vos por ahí tenés una carpeta que eran unas chicas dibujadas en marcador que son de esa época, de las carpetas para entrar a la agencia. Ajá. De ahí no dibuja más por unos años porque ahí se va a Ibiza a hacer la vida loca, que trabaja haciendo bolsos de cuero en la muralla de Ibiza con un amigo de él que era Gallego Pulido, Pagui Morgano, con un grupo de amigos de esa época, que todos se habían ido a Ibiza. Esa era la época en la que Mario Mactas estaba en Ibiza, Rolando Hangling estaba por ahí. Es una Ibiza pre-rockero. Pero sí, es la Ibiza. ¿no? Hippie. A ver, él se vuelve con Ajo Yo, es fines de los 60 en Ibiza de hippie. Recontra hippie. Sí. Las fotos está con sus pantalones anchos, suecos, pelo largo, collares, haciendo bolsos de cuero en la muralla. Ya. Que está con mi vieja. Se vuelven cuando nazco yo. Mi madre se vuelve primero, se vuelve después, justo cuando muere el padre, antes de que nazca yo. Y ahí cuando vuelve y empieza a buscar trabajo, se conecta con... Y cuando se enteran que está acá, Blota padre les dice a Andrés y a Blota hijo, a Oscar hijo, que lo tienen que llamar. Y ahí lo llaman, pero casi sin carpeta ni nada, les gusta lo que hace, Qué locura. le piden y empieza. Pero mi viejo con esto de no ser... yo la mayoría de los dibujantes que conozco les gusta mucho dibujar. Papá le gustaba dibujar, pero era vago, no tenía una producción tan enorme. Lo que quiero decir es que se hicieron caricaturistas y dibujantes humorísticos laburando sin habérselo... Es como si fueran tipos que vienen con todo un bagaje cultural, gráfico, etcétera. Aparece un medio, empiezan a laburar, se empiezan a hacer, prácticamente sin habérselo propuesto como destino, digamos. No es un pibe que dice, yo quiero ser caricaturista, voy a practicar, voy a una escuela de caricatura, zará. No, es vivo, dibujo, sé, conozco. Eso es lo increíble. Son tipos que no se han propuesto, digamos, al no proponerse como caricaturista, al no ser el fin, al no tener un fin en sí mismo, su dibujo excede lo que están haciendo, ¿entendés? Están sobrecalificados, sería. ¿Entendés? Como un tipo que está haciendo collares en Ibiza, Oscar Blota, padre, le dice al hijo, tenés que llamarlo a este. Bueno, porque tiene que haber visto que era una bestia, es Oscar Blota, padre, no es ¿entendés? Entonces, pero es una bestia dibujando, ¿no? Haciendo caricatura. Yo no sé si tu hijo tenía caricatura, ¿entendés? No. ¿Sí? Entonces se van haciendo. Por eso los primeros pasos yo los noto buscando, digamos, ¿entendés? Buscando estilos, esa línea peluda que hacía al principio, que después un poco la va dejando, que todavía está en el Marqués, todavía está toda la influencia de los 60, tiene que haber visto todo, por lo que vos contás, en Ibiza tenía que estar todo, de Cram y de todo lo demás. Pero ahí no consumía eso, yo creo que lo empezó a consumir acá cuando le pedían el trabajo. Ajá. Y empezó a documentarse para ver qué hacía, porque él sabía información dibujar, tenés, sí. pero se formó con esa, o sea, se fue a documentar en esa época, era la paragráfica. Claro. Que en una época iban directamente a la redacción y vendían. Documenta. Y dijo, dame. ¿Sí? Y empezó a mirar recursos y empezó a sacar recursos. Pero pará, Caras y Caretas lo tenía de pibe, ¿o no? Eso sí. Sí, pero lo tenía Eso de sí. vista, pero en el momento ese que empieza a dibujar, digo, tengo que hacer historieta. ¿Qué hago en historieta? Bueno. Caras y Caretas no tengo historieta. Dame. ¿Y qué había en esa época? Cram, Segar, Betty Boop, El Gato Félix. Si vos mirás ¿No leyó historieta él de pendejo?
casi nada. Tiene que haber leído, Leía boludo. las cosas Tiene de- que haber Digo, leído. por la leía las cosas de generación. Salinas. Hugo Pratt. Leía las cosas de Salinas o de Pratt, ponele, pero Pratt no era tanto mayor que él. Leía, pero no era... Tenés no era razón. pendejo. O sea, leía las cosas de Salinas sobre todo de chico, pero si vos te fijas, Salinas era bastante estático en la historieta. Pero él tiene colecciones. ¿Te acuerdas que tenía todas las tapas de las Paturucito, todo eso? Sí, las amaba, tenía todo Toda la arena colección. de Salomón y demás. Pero si vos te fijas, la historieta de él tiene mucha más movimiento. No, ni hablar. Pero muy vos loco. pensás que de ellos... Mirá lo que es esto. No, sí, sí. Por eso te digo que ahí hay mucho... Es dinámico, no, Mirá no, eso, no mirá muchos el mono tienen relojero. esto. Es el mono relojero. Ah, El mono la relojero. dinámica decís vos, Sí, sí, además sí, del dibujo. sí. Su amigo en esa época era ese, o sea, yo me acuerdo que tenía todas las tardes... Por eso, Esto es el mono relojero con un poquito de picante. de hecho, te digo, Porque... el mono relojero lo tenía Branca todos los días en casa, me usaba a mí de modelo, o sea, el mono relojero soy yo. Eran amigotes. No, Era él amigo es que el estaba mono todas las relojero. tardes en casa, o sea, se basó en mí para dibujar el mono relojero. En mí de 3 años. O sea, yo tengo una historieta de mono relojero que regalo por eso. Ahora, si Qué mirás bárbaro. Cassioli también es un tipo que arranca siendo nada. Pero en la caricatura se están haciendo, están investigando, están buscando, están viendo. El único que tenía, que era Y se profesional de siente. antes era Blota, porque Sí. Blota tenía el viejo En Cassioli se que... siente- bueno, el primer número está ilustrado por Blota. Después tenés tapas de Durañona, rarísima. Sí, claro, una están que buscando. Nunca fue tapista. Durañona, Y Caloi. Las primeras tapas que le dan La número 7 recién entra. son de papá. La primera de Cassioli ¿Es la 7? Es el sol del 25. Es el sol del re 25. grosa. Es más argumento que de dibujo en realidad, ¿no? Es linda la. Sí, sí, sí. El Mao, ese, Perón Mao, Pero ¿no? fíjate que las tapas que empiezan con caricatura deben ser las de papá, deben de ser la de Pinocho Galíndez, la de Rucci, las que empiezan a tomar ese estilo que luego llega hasta humor. Claro. Donde el Tano se copa es con las manos. Donde el Tano para mí el Tano se copa con las manos y los primeros planos y ahí dice, ah, esto me gustó. ¿Viste? La tapa del dedo en la nariz. Ahí es donde... está tomando una revista, que ahora no me acuerdo, en la que colaboró Terry Gilliam como Sí. dibujante, como pensé que ahí era. está viendo ese- National Lampoon. Creo que es esa National también, que ser. toma primeros planos, detalles Puede de ser, cosas, puede Sí, ¿no? pero lo de Andrés iba por ahí. Unos dedos así, Sí. ¿viste? Sí, 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 sí. Así que era lindo, se estaban haciendo los tipos y bueno, y de ahí la riqueza con la que vienen, digamos. No es lo mismo venir, creo que pasa en general, ¿no? Vos venís de la música clásica, aparece el jazz y bueno, cuando te pones a tocar, sos Gardel, porque tenés un bagaje cultural que excede lo que vos estás haciendo. Con la historieta del principio pasó lo mismo, eran tipos que venían de... no existía la historieta, eran tipos que venían de dibujar. Entonces, bueno, cuando llegan ahí, llegan con todo, ¿viste? En general, salvo, después pasa al revés, después pasa el manierismo, vos querés imitar lo que viste. ¿no? Es una corriente igual esa. Le sucede a algunos artistas, otros están durísimos, tienen tanta academia encima que no pueden. Bueno, no ven, son sí, un cascote, seguro, ¿viste? seguro. No se sueltan nunca. El que logra Ahí tenés traspasar. una clave para leer esto. Acá no hay academia, entonces no tenía prohibidos. No había cosas que no se hacían. Es el único que dibujaba con virome. No es que no se dibujaba con virome. Digo, fíjate en la elección de papel, hay papeles buenos, pero por eso pero vas a encontrar unos papeles nerda, porque era lo que tenía a mano. Sí, de algún modo sigue siendo el chico que le copa dibujar, ¿no? El Sí. pibe que dibuja porque se le canta y goza eso, ¿no? Disfruta dibujar. Seguro, Donde sí. está sí. laburando, vos Sí, lo sí, dijiste sí. claramente. Sí, sí. Está laburando. No es un trabajo. No es un trabajo. Está trabajando, pero no es un trabajo. Digamos. Está laburando, está en un contexto de laburo, está en un contexto de industria. En un contexto de industria que le permite, digamos, desarrollar su pasión, digamos, no sé. Son momentos de la historia que, bueno, a ellos les tocó eso. Una pregunta compleja, pues un quilombo. Si tuvieras que poner una galería de arte, obras de Izquierdo Brown, Sí, para un traspaso a un ámbito que no tiene nada que ver porque son ámbitos diferentes, el arte gráfico, que está hecho para un medio, sí. que es popular y que está hecho además para que sea popular, al otro que es el espacio del ámbito del arte que corre por otro lado y no tiene los mismos Sí. objetivos, pero si tenés que hacerlo, Sí. ponele. Nada, en un no movimiento les en el doy que ya se nada, no empieza. les doy nada, no les doy nada. No que ponés vengan, nada, que vengan. que empiecen a Que darse vengan, cuenta, sí, digamos. sí, sí. Para mí, no, es como decía Nine. El original es la tapa de la revista. ¿Querés saber lo que es Izquierdo? Andá, Juan, Sergio, andá y mirá la tapa de la revista.
¿Entendés? Andá y mirá la tapa de la revista y curtite, aprendés, ¿entendés? Yo tengo que montar una muestra en el MoMA de artistas argentinos. Quiero poner a Izquierdo Brown. ¿Qué pones? Todo, no hay todo lo que esté, todo lo mejor entre el 76, el 75 y el 85, digamos. Son 10 años donde vos tenés, que ni siquiera sé si pondría de lo mejor, que es la más icónica de todas, de la que no hablamos, que es la etapa de la loca historia del proceso. ¿Entendés? Pero después, cualquiera de lo que yo veo esto y me quedo mirándolo más que un cuadro, no tengo, ¿entendés? Pero por ejemplo, para esos lugares vos no sé qué decirte, bolas, porque... dos originales. ¿Cómo? Vos elegiste dos originales que tenés en tu casa. Sí. Bueno, No, está no, bien, parece- pero no te voy a elegir. Pero si yo por mí, ¿querés que siga eligiendo? Sigo. Pero el otro que te elegiste es más plástico y no tiene nada. Bueno, está bien, pero si yo tengo que elegir, me elijo esto, Juancho. Sí. Yo me llevo todo esto, dámelo, dame todo. Bueno, pero digo, eso es más para una galería de arte. No sé, no lo puedo, no me interesa traspolarlo. Sí, por eso es una pregunta No me interesa, jodida y capciosa, no la me mía. interesa traspolarlo porque... Este y el amarillo. Este. Mirá ¿Este? esto. Sí, mirá eso. No, No te, lo te digo la reconocés verdad, por ahí a sí, él, lo ¿no? reconozco, está ¿Pero qué bien ves dibujado, ahí? está la cara acá, está bueno, pero no me interesa, no. Para mí esto no es, ¿entendés? Entiendo. Pero esto, ojo, yo... Y si te sacás al Izquierdo Brown que amás y me conocés interesa, y qué sé yo. No. Esto es infinito, no tiene nada que ver con esto, nada que ver. Si yo tuviera que mostrar en un lugar de esos que muestro, esto. No, olvidaste la pregunta anterior. Ok. Ahora esto es No, aparte. a mí me parece que se perdió en un momento y empezó a, digamos, acá está, esto es hermoso, está muy bien dibujado, se ve el dibujo atrás, todo, pero con respeto lo digo, Juan, digamos, yo como lector que he disfrutado y como dibujante, valoro, esto es oro y esto, nada. Bien. Así. ¿Sabes? Para mí. Bueno. Estos son un poco los dibujos que yo digo, porque yo empiezo a dibujar por cumplir y por... ¿Quién es Márquez? Sí. ¿Quién es Márquez? Espera, le pregunto ahora qué Acá más. dice Izquierdo y Márquez. Déjame ver, Márquez tiene que ser Virginia Márquez, que era una amiga de él que le había tirado la idea. ¿Ve? Acá sí está. Esto es impresionante. Acá sí está. No, esto es impresionante. Acá sí está. Esta es la otra. Acá que sí te está. decía. Acá está. Sí. Es Acá tremendo. está. Esta es brutal. Sí, no, pero mirá lo que son los rostros. Sí, ahí Mirá está. este. No, ahí mirá está. cómo evita lo que te digo, la Pero acá no cómo busca la está, boludo. simetría. ¿Para qué? Ah. ¿Para qué? Deja que para esto que se encargue. De esto que se encargue Sansol. Es Sansol ese. Y Ese listo. es Sansol de uno. Y- Ese sí ¿no? es Sansol. Sí. ¿Querés agregar algo? Porque ya cortamos. No, Decime no, si tenés no. alguna cosa más que decir y No, acá ya disfruto para siempre. mucho, disfruto actualmente como si fuera